bonito que es tener producción y tú y yo nomás ser estrellas. Sí, güey, yo estoy muy feliz de ser la estrella del programa, nada más. De este programa llamado De Letras y Matices. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean a su podcast favorito. Estoy de nueva cuenta estrenando, compadre, producción. Estrenando, pues, lo que nos deja el dinero, compadre. Sí, güey, chingos y chingos de varos. Ya esperemos que se note un poquito más la evolución en la calidad de este programa. Esperamos. Que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo y... Pues que, ¿para qué negarlo? Queremos hacernos asquerosamente millonarios. Como serie británica, güey, mucho ingreso, poco presupuesto. Nos vamos a hacer un podcast de culto. Solo los mamadores nos van a... Como aquella película que estaba grabada a 2 cámaras diferentes, güey. Que fue una película tan mala que se volvió buena producción. No sé si te sepas el nombre, pero sabes de cuál película hablamos. ¿Verdad? Ok, dice que sí sabe. Y se hace llamar cinéfila mamadora, güey. Ah, sí, es la gente. Fíjate, compadre, que precisamente el tema del mamadurismo lo tocamos en el podcast pasado. Sí. Así te estoy comprometiendo a que ese episodio salga a la luz. Desgraciadamente, sí, es el peor episodio, lo digo de una vez, el peor episodio. No lo vean, que es el peor episodio. No, güey, véanlo y vayan y métanle la madre a Michelle. No, fíjate que precisamente hablando de qué hablar en el podcast, porque a fin de cuentas tratamos de llevar como que un guión, una base a lo que atenernos, que nunca la seguimos. Es lo divertido, pero siempre la tenemos una base. Y hablábamos precisamente del pretexto que era el Día del Niño, compadre. De cómo por las fechas cercanas y próximas hacer memoria y recordar los convivios de la primaria cuando éramos niños. Todos esos momentos que, si bien en ese momento eran lo más importante, ahorita lo vemos y decimos, wow, de entrada, qué lejos. De entrada, güey. Y segundo, qué distintos son a hoy en día, compadre. Tú que tienes un poquito más de cercanía con niños, güey, ¿notas diferencias? Demasiado. ¿Cuáles, güey? De entrada, yo creo que a nosotros nos ponían música de Tatiana y de Chabelo. Y ahorita ya son puro corrido tumbado y reggaetón. Puro perreo del sucio. Sí. ¿Neta? Y chavitos cantando a Cristian Nodal y todo. Dices, ¿quién les hizo tanto daño a estos guapos? Bueno, pero todavía Nodal entra como que en una característica muy estándar. Porque están relacionados porque ven o escuchan a su papá. Sí, claro, como para nosotros y quizá andar cantando canciones del Buki o de los Temerarios era como que, ay, pinches barcos, ¿qué les hicieron, no? Los Temerarios. Pero en ese tipo de situaciones como son muy raro, cómo va cambiando todo, que ya lo hemos hablado y tocado en diferentes ocasiones, pero sí representa cierto cambio, por ejemplo, generacional. Ajá. Como con las cosas que nosotros considerábamos de entrada como que, uff, qué extremo es esto, o sea, bailar en la CRG, en la primaria, no, que pinche canción satánica. Güey, ¿te acuerdas cuando entró el reggaetón por medio de Gasolina? Es el primer acercamiento que yo tuve allá por el 2005. Que de hecho dicen que es muy viejo el género, que viene de combinaciones de otros, pero sí. Como tal llegó aquí, yo estaría en la primaria, 2004. Estábamos yo lo conocí en el 2005, güey. Ajá, será más o menos. Con Daddy Yankee. Y cómo para ese entonces la gente, yo creo que no nos decían nada que lo escucháramos, porque a fin de cuentas no era algo tan grosero y vulgar. Es que, güey, si tú te fijas al menos con la Gasolina, no entendías ni la letra, güey. Yo no me acuerdo que alcanzara a comprender de qué estaba hablando. Y precisamente esa situación es algo a lo que quería llegar, pero qué bueno que ya lo tocamos. La inocencia que todavía guardamos cuando niños, porque no te acuerdas, bueno, no relacionas muchas cosas con lo que estás viviendo. Ajá. No es sino hasta que ya después de años que vuelves a escuchar la letra de una canción, dices, madres, ¿por qué estaba cantando eso a los 10 años? Sí. Y cómo ahorita es que nos asombramos, nos alteramos, nos conflictúa porque dices, ¿cómo es posible que los niños lo estén escuchando? Bueno, pues porque los niños a fin de cuentas lo están escuchando con ese filtro de inocencia. De inocencia. No alcanzan a comprender de qué rayos. Pero siento yo, y quizá ahí ya sea un sesgo de mi parte, de decir que quizá estoy más viéndolo del lado del Señor, ya viéndolo de este lado, que ahorita siento que ya estamos un poquito más exponiendo a los niños a todo este tipo de situaciones más negativas. Que como lo haríamos antes, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Vámonos con el ejemplo de la música. Siento que las canciones de reggaetón y ese estilo ahorita ya están un poquito más explícitas en situaciones sexuales, en situaciones de drogas, en situaciones de temas un poquito más maduros, quizá que a mi parecer no deberían tener en contacto los niños tan pronto. Porque siento que eso ya les quita una parte de esa inocencia con la que podrían seguir jugando. Y en lugar de tener niños queriendo crecer siendo astronautas, los tienes queriendo
ser narcos. Pero, güey, igual y en un contexto más adecuado y llevándolo por un buen camino, más que generarles un ideal, les puede como que generar una instrucción, ¿no? ¿No crees? Uh-huh. Sí me explico, o sea, que no estén cegados a la maldad que hay en el mundo, a lo difícil y complicado que son ciertas cosas, que ya los expones de una manera más certera. Yo creo que la manera en la música no es lo más adecuado. O al menos no en el género. No, y claro, también no vas a partir queriendo que la música eduque a tus hijos. Sí, es un complemento, podría ser un buen complemento. Sí, comparto lo que dices. No puedes ocultar a tus hijos de las situaciones reales que están en la calle, de las situaciones desafortunadamente negativas a las cuales se van a enfrentar. Sí. Si bien yo creo que todos quisiéramos proteger a las infancias que nos rodean, llevándolos un poquito más de la mano en situaciones de que sean menos riesgosas para ellos. Sí. También no nos podemos hacer de la vista gorda de las situaciones que están pasando en el país, en el mundo entero, que necesitas como que hasta cierto punto educarlos en las... Ahora sí que le enseñas cómo detener una pelota porque va a venir el chingazo. Sí. Volvemos al punto, güey. Creo que estamos de acuerdo con lo mismo, pero lo estamos tocando de manera diferente. Tú me estás diciendo que a través de la música y una instrucción parental se puede llegar a un punto... No, y es que, por ejemplo... cercano. Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, de la música, a nosotros nos guiaban un poquito más como que diciéndonos qué no hacer en lugar de decirnos qué hacer. Pero como que de manera muy directa, ¿no, güey? Sí, era como que muy prohibisoria. No sé si está bien prohibisoria sería, ¿no? O bueno, güey, al menos a mí me decían, ¿sabes qué? La maldad en el mundo es esto. Ajá. Puedes hacer esto. Si te agreden... ven conmigo y dime de esto. O sea, me lo decían como que paso a paso, sin adornos, güey. No sé cómo te lo hayan explicado a ti. No, creo que a mí sí me tocó, y como a mucha otra gente de mi generación, sí nos tocó un poquito disfrazado. ¿Sí? Y hasta cierto punto prohibitiva en el aspecto de decir, esto es malo porque es malo y no lo puedes hacer. Entonces llega un punto en que te cuestionas de niño de, bueno, ¿y por qué es malo? No, es que el hecho de que lo estés cuestionando ya es algo malo. Entonces, cabrón, me dejaste exactamente igual. Y luego llega otro punto en que dices, bueno, entonces ¿con quién puedo recurrir a hablar de esto si se presenta alguna situación incómoda? Dices, no, pues nadie, porque eso es algo malo, es un tema tabú, es algo que no puedes tocar. Pero sí, y estamos hablando de temas muy generales. Sí. Pero ya si te vas a casos muy específicos, estaba viendo hace poquito la serie de Bridgerton, una serie de Netflix de una época medio colonial. ¿Es originario de Netflix, güey? La verdad no estoy seguro. Pero toca temas muy interesantes de cómo a las chavitas que presentan en sociedad para que ya sean esposas, no les explican nada de sexo hasta la noche de bodas. Y llegan sorprendidas de que, cabrón, ¿cómo es que se hace un hijo? ¿Para qué me casé? Pero es técnicamente un abuso, ¿no? Sí, totalmente. Pero eso refleja mucho de cómo era la educación antes. De partir del hecho de que, como todo esto es tabú, tú no lo debes de saber. Entonces llega un punto en que dices, sí, güey, o sea... No lo debería saber, pero si lo voy a enfrentar en algún momento, al menos dame un indicio, dime para dónde chingados voy. Sí. Y siento yo que es un muy buen reflejo de la sociedad, de cómo vivíamos, porque siento que ahorita estamos un poquito más abiertos a explicarle a los niños de entrada las cosas como son. Como tú lo dices, te expongo lo que es malo, lo que es bueno, a donde puedes llegar, y las consecuencias de si vas a otro lado. Ya estamos de vuelta con... Después de una parada técnica. Súper técnica. Situaciones que pasan cuando grabas un podcast con amigos. Es como Adal Ramones, güey. O sea, en un en vivo iba a fallar algo en algún punto. A fin de cuentas, producciones grandes requieren... dificultades grandes. Exactamente. Ya vamos a cambiar de becario. Sí, porque no nos está apoyando tanto como queríamos. Yo le dije, yo soy la estrella, yo no debo de pensar. Uno nomás llega, lo maquillan y lo que sigue, listo, güey. Pero bueno. Estábamos hablando, compadre, precisamente, ya perdimos un poquito el hilo, pero... Estábamos tocando el tema de las infancias y cómo el daño que nos hacían, o bueno, no sé, se siguen haciendo, que para mi parecer ya no es tanto, de simplemente ahora las cosas como son. Creo yo que ahorita está muy de moda enfocarse a hablarle a los niños simplemente con las palabras correctas de los términos correctos de las cosas. ¿Tú de qué idea eres, güey? ¿Decirles tal cual lo que es o adornar un poco la realidad? Siento que es hablar como son las cosas, pero sí como que dejarles un vestigio ahí tantito de inocencia. Porque
quieras o no, la magia sí se va un poco perdiendo. O sea, si por ejemplo a un niño llegas y le hablas, no sé, es que los juguetes yo te los compro en diciembre, entonces dime qué quieres. Uh-huh. Pues sí, el niño va a decirte, ok, prefiero que me compres un Max Steel y ya no tengo que andar fingiendo que me porto bien todo el mes de diciembre para que me regales algo en Navidad. Uh-huh. Pero llega un punto en que se va a enfrentar con otros niños que a lo mejor sí tienen la ilusión de Santa Claus, por ejemplo. Entonces, y el amargado sería el muchacho. Sería el amargado. Entonces, okay, ya llega un punto en que lo vuelves una especie de inadaptado al sistema, al general de su uh-huh, edad. Entonces, ya son cosas con las que tienes que ir luchando. O sea, si bien puedes irle diciendo al niño como que, ay, Santa Claus, jijiji, jajaja, qué padre. Pero pues, si no, lo que quieres es que no sea un iluso, un ingenuo de las tradiciones, pues al menos le vas explicando, ¿no? Sí. Ya llegado a cierta edad como que le vas planteando la realidad de manera de que él la descubra a lo mejor. Y ya lo haces a él un poquito que se sienta mejor, que se sienta más inteligente, a que se sienta decepcionado, por ejemplo. Es un buen punto. Pero, por ejemplo, hay otras situaciones en las que sí o sí tenemos que hablarles con la realidad. Por ejemplo, a mí me parece muy mal que a los niños, por ejemplo, cuando están empezando a hablar, les sigan el juego hablando mal, con esta plática de bebé. ¿Cómo? Es que el guagua, ay, mira, mijito, ahí viene un guagua. No, es un perro, señor, dígale perro. Si ya no niño, en una edad más avanzada. 2, 3 años. Ajá. Porque si no, el niño va a crecer entendiendo que eso es un guagua. Y él no está mal. A él le dijeron, ¿eso es un guagua? Eso es un guagua. Pero llega un punto en que el niño se va a enfrentar a una realidad en la que el guagua no significa lo mismo para todos. Sí. Y personalizándolo un poco, a mí eso fue lo que me pasó. Uh-huh. El problema con mis ojos y la distorsión de colores que yo tengo nace así. De que a mí en el kinder me enseñaron una cartulina y me dicen, este es el color azul. Entonces yo todo lo que veo que se asemeja a esa cartulina azul, yo lo veo azul. Entonces llega un punto en que alguien me dice, no, es que eso no es azul. Ah, no, espérate, a mí me lo enseñaron así, güey. Es como decirte que Santa Claus existía Ajá. a los 15 años, ¿no? Ajá, o sea, o cualquier situación que puede parecernos inofensiva, pero no sabemos las repercusiones que puede tener a la larga en la vida de alguien. Uh-huh. Y son situaciones tan fundamentales que precisamente ahí se van quedando y luego por eso tienes a tanto treintañero traumado con Disney, güey. Porque no saben afrontar la infancia. Un memo ponte cualquiera. Más o menos. Producción se nos está cayendo ahí atrás, güey. Otra becaria. La community manager. La community manager. Pero, sí, compadre. Uh-huh. Hay situaciones que yo creo que precisamente ahora nuestra generación, nuestro grupo de edad, quienes estamos ya conviviendo con niños, como tú dijiste, creo que es más importante saber de entrada cómo explicar las cosas y no necesariamente explicarlas como a ti te explicaron. No, cada niño se maneja de manera diferente. Sí. Y creo yo que a veces cometemos ese error de decir, es que a mí así me lo enseñaron y así lo voy a enseñar yo, porque es lo que sé. Alguna vez mi papá me dijo que a mi hermano y a mí nos educaron de manera diferente porque cada hijo requería de atenciones y medidas diferentes. Uh-huh. Es exactamente el mismo punto del que estás hablando. Sí, pero quieras o no, es una situación un poquito conflictiva para algunos, porque es entender que todos somos diferentes. Pero es conflictiva para el niño, güey. Es como cuando un niño requiere más atención por alguna discapacidad que el niño que en teoría está completo. Y cuando el niño completo lo ve, cuando es niño no lo entiende, güey. Hasta que alcanza un punto de madurez. O sea, es exactamente lo mismo. Sí, es conflictivo, pero en su tiempo. Sí, claro que no. De entrada simplemente dices, oye, ¿por qué mis papás no me llevan a mí de la mano todos los días a la calle? Bueno, pues porque tú sí puedes andar caminando tranquilamente. Uh-huh. A ti sí te podemos soltar. Pero no lo entiendes. Luego ya llega un punto en que lo identificas como, es que mis papás no me quieren. Pero es así, a ese punto al que te referías, más o menos. ¿O te referías a algo más? Es un punto muy válido lo que dices, pero no iba por ahí. Uh-huh. Yo iba más o menos, por ejemplo, mi hermano me lleva 5 años. Cuando yo nazco, mis papás ya tenían que criarme a mí distinto que como criaron a mi hermano, por ejemplo. Ajá. Y llega un punto en que mi hermano de 5 años se comparaba conmigo. Como tú dices, oye, ¿por qué a él sí lo llevan a dormir con ustedes? O sea, el mismo caso para la inversa. Ajá. Entonces llega un punto en que los papás pueden enfocar esa atención a los niños y explicarles las diferencias. Uh-huh. Pero también uno como padre tiene que ser capaz de entender de cómo se siente el niño. Cómo se siente el niño. Porque no es lo mismo la atención que le vas a dar a uno que le vas a dar al otro. Y tienes que ser capaz de explicarle por qué. Uh-huh. Ahora, si ya tienes a 2 niños de la edad más o menos, pues también tienes que entender que son diferentes.
que desde muy chiquitos todos empezamos a demostrar rasgos de personalidad y de inteligencias diversas, que no porque uno es bueno en matemáticas, el otro lo tenga que ser. el otro también lo tenga que ser. Es como el punto que tocamos, no me acuerdo si en un podcast o fuera de, güey, Ajá. que hablábamos de cómo guiar al niño a tener el sueño, ¿no? Creo Ujú. que sí lo tocamos en un podcast. Creo que sí. Y es algo similar, o al menos así lo entiendo, Ujú. dependiendo de la instrucción o educación que requiera. Y es que no sabemos el daño que provocan las palabras, compadre. Ujú. No sabemos el daño o el beneficio que pueden tener las palabras adecuadas en el momento justo. Y muchas veces damos por hecho que porque es un niño, pues, ¿qué chingados van a Es entender? que es al revés, güey. ¿Cuántas cosas no recuerdas que te dijeron de niño Demasiadas. sin importancia en su momento y que Y ahora... que se te quedan grabadas. Y te impactan hasta esta edad? Exactamente, o sea, son situaciones muy complejas que Se viven. se viven, que venimos a reflejar. Y si bien tú y yo somos dos personas un poquito más decentes en la sociedad, habrá situaciones que, por ejemplo, a algún niño que le digan, quítate, ahorita me estorbas, porque la señora estaba haciendo la comida, Ujú. y ese me estorbas lo llevó a ser un criminal. ¿Crees que sea tan radical en ese sentido? No creo, No, güey. pero sí es la base de algo. Si es o el sea- inicio de alguna ruptura, ¿no? Ujú. O sea, es el origen de cualquier supervillano, güey. Ujú. Si bien no puedes remontar todo a un accidente, a una situación negativa, Pero por algo se empieza. por algo se empieza. Entonces, todos tenemos ese punto de quiebre en el que dices, ok, le estorbo. Y al día siguiente me vuelves a regañar por otra cosa, y al día siguiente por otra. Y es casi lo mismo. Entonces dices, ok, lo que saco en conclusión es que pues mi mamá no me quiere. Cuando no es cierto, a lo mejor simplemente pues, estabas ahí chingándole en la estufa y te vas a quemar. Pero tuvo mucho que ver el mensaje. No es lo mismo, quítate que me estorbas, a ver, mijito, quítate porque te puede Pero, caer güey, el agua pues, caliente. pues es que también, o sea, no puedes ser tan... Yo creo que en una edad adulta haces una retrospectiva de algún comentario nefasto que te hicieron, güey, y no te lo puedes ya tomar tan en serio, ¿sabes? O sea, como que tú mismo eres capaz de ir quitando la basura Ujú. y quedarte nada más con lo limpio. Dices tú, pues simplemente me dijo eso porque está de mal humor, porque hace Pero- mucho calor. Pero tú lo estás diciendo, compadre. Lo estás diciendo ya en un punto de que lo analizas desde Pero adulto. es que todos esos conflictos se resuelven de adulto, güey. O sea, de un niño no vas a poder resolverlo. Pero de niño es cuando te impacta. De niño es cuando estás actuando en consecuencia de. Sí, pero siendo muy absolutista con el concepto que acabamos de dar. Ujú. Simplemente, insisto, limpias la basura, güey. Limpias el problema. Eh, O sea, tienes que tener la Vaya. suficiente madurez para hacerlo. ujú. Para... Comparto contigo totalmente. Pero sí hay puntos en que Ahora- habrá un extremo. Ahora, estamos hablando de un tema, de un comentario tan al aire, güey. O sea, no hablamos de un Ujú. golpe, no hablamos de una situación, de, no sé, algún asesinato, algo fuerte como que para Ujú. que un individuo quede traumado de por vida. O sea, estamos hablando de un quítate que me estorbas. Pero sí es Habla- una base, compadre. Sí es una base, güey, pero vaya. Que probablemente no sea una culpa como tal, Ujú. pero quieras o no hay cierto grado de responsabilidad ahí. Concuerdo completamente contigo, güey. Pero si la base es tan... ¿Voluble? No, güey, tan liviana como Ajá. un quítate me estorbas, el conflicto de mar arriba se va a derrumbar fácilmente, ¿sí me explico? Ah, sí, totalmente. Porque a fin de cuentas todo queda como una excusa. Para Exactamente. uno no responsabilizarse Exactamente, de las cosas. Porque, exactamente. oye, yo soy malo porque hace 20 años alguien me dijo una grosería. Es- No, ahí sí comparto contigo totalmente. Porque si te pones a analizar todo desde esta perspectiva, Y siendo una base tan flaqueable, todos los crímenes son culpa de las mamás, güey. Todos los crímenes son culpa de los papás. O sea, ahí sí no. Ahí yo creo que habría que marcar una línea en ujú, qué punto de tu infancia, de tus daños, tuvo te, que ser tan te marcado. llevaron a ser así. Y ahora que ya eres así, te vas a responsabilizar de lo que estás haciendo. Exactamente. O sea, sí, totalmente. Porque yéndonos con esa línea absolutista, la mamá de Hitler es la causante de la Segunda Guerra. Todo por tener al chamaco. Y dices, pues no, güey. Exactamente. Y si güey. te vas sobre esa línea, pues la abuela de Hitler, porque tuvo a la mamá. Dices, ¿en qué punto empiezas a responsabilizar a la gente? Ahí sí, totalmente comparto la línea contigo. Ahora vuelvo a lo mismo, güey. No hablamos de un trauma de impacto generacional, hablamos de un trauma de 2 palabritas, quítate me estorbas, de 3, Ajá. que no deben de reflejar en un... No deberían. No deberían de reflejar. Pero fíjate que precisamente esa palabra trauma, ese evento Netso. nexo, ¿cómo crees que sean las infancias ahorita las que están saliendo de una pandemia, compadre? ¿Cómo los niños que entraron de 7, 8 años y ahorita ya están entrando a la secundaria
Ujú. ¿Cómo les cambiaste la vida Está totalmente con rota, este güey. evento? Estamos hablando que nosotros como adultos perdimos 2 años, entre comillas, de nuestra vida, güey. Ajá. Que realmente son 2 años. Para un niño 2 años es toda Es una una vida. vida, güey. Sí. O sea, yo creo que sí hay un punto de quiebre entre un antes y un después en un niño de 7 a 9, por ejemplo. Ujú. O sea, siento que esos años fueron inexistentes Sí, claro, para no ellos. es lo No mismo hubo un estar crecimiento como tal. No es lo mismo estar en segundo de primaria a estar en cuarto, quinto. Porque vives un chorro de cosas, Sí, güey. totalmente. Imagínatelo en línea, imagínatelo no con la convivencia. O sea, vaya, el niño digo que está roto porque ya perdió 2 años de convivencia social, ya perdió 2 años de crecimiento, güey. Sí hay un estancamiento 2 ahí muy años grande. de estímulos, porque a fin Sí. de cuentas a la primaria vas, si bien a ponerle atención a la maestra de en qué año llegó Cristóbal Colón a América, que para tu información no tengo ni puta idea. 12 de octubre, güey, Del año no me acuerdo. 1864, espero no quedar como un ignorante, güey. Probablemente, compadre. Pero volvemos a lo mismo, son temas que trascendentalmente no, Ujú. no importan. Mientras crezcas entendiendo las bases de lo que es la convivencia, de que vas a la primaria a hacer amigos, a jugar, a divertirte, a aprender, a entender de todos los temas del mundo lo que te interesa y en lo que te vas a desarrollar. Llegas a un niño, lo pones en una pantalla y le dices, aprende. Oye, vato, ni siquiera me enseñaron qué es lo que tengo que aprender o cómo lo tengo que hacer. No, pues que siéntate y aprende. O sea, ¿cómo esperas que lo haga? Y sí comparto tu idea de que están totalmente rotos porque siento que ahorita es más difícil. Si bien ahorita con las redes sociales te das cuenta mucho de esta llamada generación de cristal, Ajá. que es un tema para otro día, siento que la generación que le sigue va a estar mucho peor porque estás dejando de lado, por ejemplo, estrés social. Gente que a lo mejor no ha lidiado con un problema personal y todo lo resuelve por redes sociales, por un comentario. Entonces, Por una partida de Fortnite. ya llega un punto en el que una mentada de madre, un enojo, un golpe, Es mucho. es demasiado como lo es una reacción negativa en Facebook. Güey, es que yo también entiendo y comprendo que hay que, vaya, tener un punto para defenderte, güey. No te pueden estar protegiendo absolutamente de todo, güey. Desafortunadamente. Llega un punto donde suena muy machito, pero como hombre te tienes que entrar a los chingazos, güey, porque no te quedó de otra. Y quieras o no te da carácter. Te da carácter para poder lidiar con una situación de adulto a futuro. Más que lidiar, que totalmente de acuerdo, yo creo que todos desarrollamos esa especie de callo de aprender a soltar el chingazo. Sí. Por marcar un límite, ¿no? De hasta aquí, compadre. Es que, por ejemplo, llega un punto donde la violencia es la última opción, güey. No te puedes andar peleando en tu trabajo. Pero, vaya, de adolescente o de niño todo es más sencillo. Tú mismo estás consciente que no va a pasar de que te corran de la escuela o de que no va a pasar de un reporte escolar. Te sabes que no tienes la suficientemente destreza para matar a alguien, entre comillas, claro. Sí, claro. O sea, sabes tus límites de infante. Y de adulto lo sabes más. Sí. Pero de niño eres más emocional. Es a lo que voy. Si bien no nos pueden proteger de todo, sí llega un punto en el que difícilmente los jóvenes van a aprender a tolerar ciertas cosas que, por ejemplo, nosotros tuvimos que aprender a tolerar. Y volvemos al punto de esos 2 años perdidos. Exactamente. Porque sí, yo conozco casos de niños que entraron a primero de secundaria y ahorita ya se están graduando de la prepa y fueron no lo sintieron, 6 meses a la escuela. Y los vas a mandar a la prepa y ellos siguen sintiendo que están en primero. Esos años no pasaron. Y cómo los enfrentas ya a un mundo en el que escoge tus materias, aprende a trabajar, llevas una carrera técnica para que de aquí te vayas a trabajar, a que vayas a cotizar al Infonavit y dices, espérame, cabrón. O sea, yo todavía vengo de la primaria, ¿qué onda? Igual a los de la prepa, ya los vas a meter a la universidad. Y llega un punto en que te dicen, ya escoge tu carrera, de aquí de esto te vas a dedicar, empieza tus materias. Y espérame, cabrón, yo todavía me vengo peleando de la Viesca contra la Berreto. Es una edad muy débil para elegir una carrera, güey. Sí, totalmente. Pero, si bien creo yo que al menos como adultos, nosotros tuvimos la fortuna de que esta situación nos afectara a una vida diaria. Sí. Una vida de fines de semana. Sí. En el que nos cambió, por ejemplo, el salir, el qué vamos a hacer. Pero, por ejemplo, los niños que viven la vida tan intensamente día con día, yo no me puedo imaginar. A lo mejor te acordarás, compadre. En secundaria, entrabas a las 7 de la mañana y eras uno, y a las 2 de la tarde que salías eras otro.
Porque en ese día habías pasado millones de emociones. No, güey, y luego tenías que reforzar cierto alter ego como para lidiar con los conflictos de la secundaria, Sí. güey. O sea, como que te ponías una máscara de adulto Sí. para que nadie te estuviera chingando y ya salías, llegabas a tu casa y eras un niño completamente. Sí, o al porque menos a fin así de lo cuentas sentí yo. como que nos refugiábamos en este cascarón familiar. Sí, Porque, sabes, en mi casa no me van a hacer nada. exactamente. Era tu lugar feliz. Pero, ¿cómo llega el punto en el que ya de plano no sabes nada? No vienes de un punto en el que te levantas a las 7 de la mañana, te conectas, te desconectas a la 1 de la tarde y sigues siendo el mismo. Sigues teniendo los mismos problemas. Y por ejemplo, a ti y a mí eso nos pasa pues, X, porque estás trabajando, te has concentrado en La otra rutina cosa. es súper Ya tienes una entrada. rutina Ujú. enfocada en otras cosas. Cuando eres niño, a lo mejor el cómo te habló la maestra ya te afectó, el cómo que la chavita que te gusta no se conectara a la clase o que no fuera al salón, ya te cambia. Entonces ya son puntos que ya no puedes controlar y que desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, Ujú. no aprendes a lidiar con ello por esta nueva modalidad de aprendizaje. Sí. Y qué cañón, porque demasiados jóvenes, niños, adolescentes, están sufriendo cosas que yo creo que nadie había previsto. Completamente. Nadie se güey. imaginaba siquiera que esta situación iba a pasar. Güey, nadie esperaba que fueran 2 años, casi 3. A nosotros nos pasó, compadre, en la prepa. Nos mandaron 2 semanas a la casa. Güey, fue un chingo, ¿te acuerdas? No, y acabamos de regresar de vacaciones. Ujú. Yo me acuerdo mucho que estaba muy enojado porque como que la escuela era mi lugar feliz Sí. porque venía de la secundaria y no tenía ningún amigo y en la prepa tenía más amigos. Ujú. Y a mí me pegó bastante, güey, porque dije, pues es que yo no me quiero ir de descanso, ya se va a acabar el semestre, perdimos lo que le conocía en la semana cultural. Ajá. Y Y ya a mí sí llegaste me pegó directo a bastante. exámenes. Exactamente. Ahora imagínate que después de haberte ido 2 semanas te han dicho, ¿sabes qué? Te vas a graduar sin ver a tus amigos. Pues, güey, ¿cómo? Hay gente que pasó la prepa, los 2 años de prepa en línea. Ajá. Y ya son situaciones que dices, qué difícil. Qué bueno que a mí no me tocaron. Ujú, Aunque honestamente a mí me hubiera mamado llevar las clases en línea, güey. en secundaria. Sí. El no ir a la secundaria habría sido lo mejor para Producción mí. está de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Sí. Community manager también. Dice que sí. Dice que sí. ¿Cómo esas situaciones que se van reflejando? Por ejemplo, ahorita lo vemos y hasta con gracia decimos, no, ni de chiste volvería. Pero llega un punto en el que haces memoria y dices, al menos algo bueno tuve. ¿No volvería? Pero sí sacas lo mejor, ¿no? Sí, porque como tú dices, no puedes quedarte con lo malo. Sí. Porque si te empiezas a llenar de experiencias negativas y de problemas, oye, pues eres una bomba de tiempo que va a explotar y vas a terminar golpeando a alguien en el camión, güey. Completamente. Pero ya nomás ese es el suspiro y ya es como que el cierre del episodio, ¿te has fijado? Es que como que empezamos a soltar todas las ideas que traemos y más o menos ahí vamos. Las terminando. acomodamos y llegamos a una conclusión. Fíjate, yo quería hablar de cómo festejábamos en la primaria. Pero de, esto de estuvo esos mejor, güey. convivios. Esto Sí, estuvo claro, mejor. porque a fin de cuentas son temas que estamos viviendo que Ujú. hay muchos de nuestros conocidos que ya tienen niños. Que tienen que aprender A lidiar. educarlos, a lidiar con ellos, a demostrarles ciertas cosas de la vida que a lo mejor, como te decía, no nos enseñaron. Exacto. Y pues qué padre que ahorita tenemos las redes, que tenemos esta comunicación más abierta de cómo... Chingado. Es más, está bien visto hablarle a un psicólogo y decirle, mi niño está haciendo esto, compadre. Pero con nuestra generación, güey, porque Sí. ni la generación anterior. Porque igual y nuestros papás no, porque nuestros papás sí eran más buena onda. Pero sí había casos de gente de su generación que... ¿Cómo lo vas a llevar al psicólogo, pinche? Ni que estuviera loco. Entonces, no, güey, pero pues, es necesario. Ya llegó el de las pizzas. Ya, compadrito, ya llegó la cena. Pero bueno, compadrito, con esto vamos Terminamos cerrando. el Muy tema buen de hoy. episodio, me gustó mucho la plática. Esperamos que este episodio salga para el 30 de abril, más o menos. Si todo sale bien. Enfocado un poquito para Para el Día del temas Niño. de infantes y de niños. Exactamente. Pero bueno, compadrito, ¿hasta cuándo nos vamos a ver? Hasta la semana que viene. Adiós, producción. Adiós, producción.